I know my Lord. Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Vamos a retomar una sección que es estudiando un libro de la Biblia. Cada tanto vamos a indagar, examinar, contextualizar, ver a la luz de la Escritura, a la luz del contexto histórico, qué nos dice un libro de la Biblia. Y dentro de la temática de las cartas del Nuevo Testamento, nos corresponde estudiar el libro o la carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses. Dentro de las 13 cartas que se reconocen al apóstol Pablo como el escritor inspirado, el agiógrafo, 4 cartas se denominan desde la prisión. La carta a los Efesios, donde el punto central es presentar a la iglesia como el cuerpo de Cristo. La carta a los Colosenses, donde nuestra atención se centra en Cristo como la cabeza de la iglesia. La carta a los Filipenses, que es la que vamos a estudiar hoy, que se denomina la carta del gozo, y la carta a Filemón, que es una carta de un gran y profundo sentido personal, pero que también evidencia el reflejo del carácter de Cristo a través y por medio de la vida del apóstol Pablo. Es extraordinario ver que estas cartas se escribieron en momentos de situaciones complejas en la vida y ministerio del apóstol Pablo. Cada una de estas cartas desde la prisión nos entregan claves aspectos de Cristo, pero también claves aspectos de nuestra relación con Él. Dentro de lo que es el contexto histórico de esta carta, habría que entender cuál fue la ciudad de Filipo y su trascendencia. Se considera que la ciudad de Filipo, a mediados del siglo, finales del siglo IV y comienzos del siglo III a.C., fue fundada por, en este caso, Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro el Magno. Y Alejandro el Magno fue un hombre que llegó a ser un conquistador extraordinario, que logró en una década, porque murió muy joven, pasadito los 30 años, en una década logró lo que otros reyes o príncipes no pudieron lograr en décadas. Prácticamente conquistó Europa, se extendió a Asia y llegó incluso en algunos momentos al continente africano. Fue quien hizo florecer lo que se conoció como el imperio macedonio o greco-macedonio, principalmente el imperio griego. Y de alguna manera Dios preparó ese tiempo que incluso aparece profetizado entre los capítulos 7 y 8 del libro de Daniel, cuando también este hombre iba a ser muerto y después el reino se dividiría en 4 partes. Y Filipo, la ciudad, no era cualquier ciudad, dado que también tenía riquezas minerales como minas de oro. Y lo llamativo es que la ciudad de Filipo, donde se forma esta comunidad cristiana, esta iglesia, donde Pablo ahora escribe a los hermanos filipenses, fue una comunidad cristiana que apoyó mucho al apóstol Pablo. Pero lo llamativo es que si vemos el contexto escritural,
que nos relata la historia del libro de los Hechos, usted tendría que remontarse a Hechos capítulo 16. Y aparece la directa alusión en el versículo 12. Pero para entender más a fondo, vamos un poquito más atrás y podemos observar algo grande que ocurre, y esto lo relata Lucas, el escritor del libro de los Hechos, es que después de la separación del primer viaje misionero, donde en primera instancia estaba Pablo con Bernabé y Juan Marcos, o Marcos dice llanamente el que escribe el Evangelio, hay una situación complicada entre ellos y se produce un quiebre en ese grupo misionero, y ahora va a comenzar el segundo viaje misionero, pero entre Pablo y Silas. Y ahora ya no va a ser Marcos, el escritor del Evangelio que lleva su nombre, sino que directamente ahora quien va a estar acompañando a estos hombres en forma directa va a ser Lucas, el escritor también del Evangelio que lleva ese nombre. Y lo llamativo es que en el contexto del libro de los Hechos capítulo 16, versículo 6, podemos decir que va a venir la primera gran incursión de las comitivas misioneras de la iglesia primitiva hacia el continente europeo. Ya se estaba saliendo de las fronteras de las tierras, no sé si llamarle palestinas, porque de repente uno puede caer en un error, pero las tierras donde comenzó el Evangelio, las tierras que tienen que ver directamente con el pueblo de Israel, o también las tierras cercanas a Turquía. Ahora ya lisa y llanamente el Evangelio entraba a Europa a través de la visión de un varón macedonio. Y esto va a provocar que la primera mujer convertida de Europa, llamada Lidia, la vendedora de púrpura, mujer de la ciudad de Tiatira, y aquí hay toda una conexión, fuese donde se abre la primera puerta al Evangelio en Europa. Y es el mismo lugar donde ocurre la situación de Pablo y Silas en el cepo, donde interactúan con el carcelero de Filipos, cuya historia relatada nosotros la vemos claramente a partir de una liberación hacia una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y vemos nosotros esto que les cuesta la cárcel a partir del versículo 23 en adelante hasta el final prácticamente de la historia, donde en el 16:40 dice: entonces saliendo de la cárcel, obviamente Pablo y Silas entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Entonces podemos decir que la iglesia de Filipos era una iglesia como el común de las iglesias del tiempo, donde Dios usa extraordinariamente al apóstol Pablo, iglesias que estuvieron enmarcadas en sitios geográficos de rica economía, pero de abundante pecado. Y ahí es ahí donde extraordinariamente vemos iglesias que resplandecieron como luz radiante de Dios en medio de profundas tinieblas. Así que le invito, ahora vamos a lo que es la Biblia en el estudio de la carta a los Filipenses, y vamos a ver la salutación y la oración de Pablo por los creyentes. Entonces vamos al capítulo 1 de Filipenses, y hoy vamos a estudiar desde el capítulo 1, versículo 1 al 11. Filipenses capítulo 1, versículos 1 al 11. Y dice así la poderosa palabra de nuestro Dios, y la leo en el nombre del Señor Jesucristo. Salutación. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos,
con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Voy a introducir aquí y nos vamos con los siguientes versículos. Entonces, ponga mucha atención. La primera comitiva en el viaje misionero, Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Pero ahora, segunda comitiva para el segundo viaje misionero, Pablo y Silas o Silvano, Lucas, que registra acontecimientos recabados donde investigó, pero a partir de ahora, acontecimientos también en primera persona, porque él va a estar en la comitiva misionera con Pablo. Pero lo extraordinario es que también se agrega a esta comitiva el hijo espiritual de Pablo, llamado Timoteo. Por eso en la salutación, Pablo escribe saludando a la iglesia y también Timoteo, porque estuvieron en aquellos lugares. Y me gusta cómo inicia. Pablo el apóstol no hace una distinción de un nivel espiritual o ministerial. No dice Pablo apóstol y Timoteo siervo. Pablo y Timoteo siervos de Jesucristo. De alguna manera posiciona a su hijo espiritual en la misma estatura de él. Esto refleja que Pablo consideraba a Timoteo un igual en el ministerio, lo manifiesta una gran humildad del apóstol, pero también presenta al apóstol Pablo en esa extraordinaria característica distintiva de Cristo plasmado en él. Por eso, en el contexto de Romanos capítulo 12, Pablo escribe y dice que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que deba tener. Y también después nos enseña que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y envía el saludo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ponga atención, esta era la forma inicial de gobierno en la iglesia en el tiempo apostólico. Los obispos no necesariamente son el concepto de obispo desde el catolicismo ni tampoco de las esferas del evangelicalismo, de la iglesia evangélica, el evangelicalismo. Obispo significaba presbíteros, anciano o supervisor. Y los diáconos, buenos, sabemos muy bien cuál era el ministerio de los diáconos, que eran los que sostenían las mesas, principalmente de las viudas y los huérfanos. Y aquí está el sello distintivo en las cartas del apóstol Pablo. ¿Por qué hacía esto el apóstol? Porque cada apóstol, cuando enviaba una carta, tenía que tener un sello distintivo, prácticamente una palabra en clave, para que la iglesia reconociese que era una carta con autoridad verdaderamente apostólica, porque ya había obreros fraudulentos, como escribe Pablo en 2 a los Corintios capítulo 11, principalmente desde el versículo 13 al 15, donde en Gálatas capítulo 1 versículo 6 al 10 dice que aunque sea por carta como de nosotros, no les crean si traen un evangelio diferente. Entonces su sello era gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahora comienza con la oración por los creyentes. Y yo quiero que ponga muchísima atención aquí a la oración de Pablo. Mire, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Detengámonos un momento, vamos por partes analizando esto. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención del apóstol Pablo es que es el escritor inspirado del todo o del nada. Es el escritor inspirado que nos presenta lo total o la nada. Es todo o nada para el apóstol Pablo. Acá mismo después va a decir a los filipenses, por nada estáis afanados, por nada.
porque en todo habéis sido enriquecidos, les dice a los hermanos de Éfeso. Y acá dice, siempre, siempre, siempre que me acuerdo de ustedes, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, 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 en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Se da cuenta? Considera lo absoluto. Cada vez que oro me acuerdo de ustedes, pero no de alguno, de todos ustedes. Qué extraordinario, cómo este hombre de Dios no hacía acepción de personas. Yo quiero que usted, tras estas palabras que parecen de menor cuantía, de menor valor, les descubra el profundo valor por lo cual están inspiradas por el Espíritu Santo. Porque en cada línea que escribe inspirado de parte del Espíritu de Dios, se trasluce el carácter de Cristo en él. El carácter de un Dios que no hace acepción de personas. Y mire cómo comienza a pedir. Esto sí que es un llamado de atención a los ministros y siervos de Dios en la iglesia del siglo XXI. Los puntos focales, centrales o principales por los cuales debiésemos pedir a Dios en favor de las congregaciones. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces podemos decir, primer enfoque de oración del apóstol hacia los hermanos de Filipo, que puede hacerse extensivo para nosotros al contexto de iglesia, orar por la comunión en el Evangelio. La palabra comunión es la contracción de dos palabras. Es la contracción, es la unificación de la palabra común y la palabra unión. Común, unión, comunión. Y nuestra común unión, que da resultado comunión, es Cristo en medio de la iglesia. La comunión de la iglesia se logra y sustenta y permanece cuando ponemos a Cristo como el centro, como el eje, como el motor y como el combustible de la iglesia. Cuando le damos al Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo el lugar que le corresponde en la casa de Dios. Pero hay una triste realidad en la iglesia del siglo XXI, que al Espíritu Santo en algunos sitios se le ha dejado en la banca final, en la banca del castigo, donde debiese tener el lugar de preeminencia, tanto en el púlpito como en el lugar de excelencia, en la casa de oración y en el corazón del creyente. Entonces lo primero que pide es la común unión, la comunión en el Evangelio para los hermanos. Ahora, estando persuadido de esto de persuasión que presenta aquí el apóstol, tiene que ver con una convicción sólida. Estar persuadido es estar completa y absolutamente convencido de algo, lo cual propicia una fe activa. En otras palabras, una de las características de Pablo como el adoctrinador de la iglesia es que siempre propendió a llevar a la iglesia a una fe activa, jamás un evangelio pasivo. Cuando hablo de la pasividad o de la actividad, me estoy refiriendo a las palabras dichas dentro del contexto de los evangelios. Que el evangelio sufre violencia y, o en este caso, el reino de los cielos sufre violencias y los violentos lo arrebatan. No es una violencia física de agresión, es una violencia espiritual de decisión. ¡Yuhu! Entonces, esa persuasión lleva y propicia que la iglesia active, no solo en los dones, sino en la gran comisión de evangelizar y discipular. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
El Evangelio, y la iglesia debe entenderlo, es teórico práctico. El gran escritor del Evangelio práctico llamado Santiago, hermano del Señor Jesucristo, en el contexto del capítulo 2, nos enseña que la fe sin obra en sí está muerta. Pero ahí no está hablando de una fe para salvación. Está hablando una fe activa de un salvado que va a hacer obras no para lograr una salvación o mantenerla, sino como un reflejo, como una demostración de una salvación ya dada de parte de Dios al creyente. Induce y lleva a que sea una iglesia activa, pero al mismo tiempo en una relación sincera con Cristo. Y estaba completamente convencido, con convicción total, absoluta y plena, de que Dios iba a perfeccionar al cuerpo de Cristo hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, Pablo el apóstol le da a entender a la iglesia, y ese era uno también de los focos de su oración, que el que inició la obra la iba a culminar en el día de Jesucristo, en el momento del arrebatamiento. Ahora bien, versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, ¿se da cuenta? Lo absoluto. Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Ahí está la idea de carta de la prisión. Y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Lo hermoso es que Pablo consideraba lo absoluto, pero él se incluía en lo absoluto. Él era parte de la iglesia. Él no hacía distinción, aun siendo el apóstol de la revelación, el apóstol a los gentiles, el adoctrinador de la iglesia, y el único que fue capaz de decir: sigan mi ejemplo, porque yo sigo el ejemplo de Cristo. Fue el único capaz de decir mi evangelio, tomándolo para sí. Ahora, versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. No se olvide que ya había pedido comunión por la iglesia. Estaba claro de la persuasión de que Dios haría y culminaría la obra. Está diciendo en otras palabras que la cárcel no le iba a ser impedimento para seguir ministrando y para seguir amando. Esta carta a todas luces hace madurar al cristiano, para que el cristiano deje de ser un cristiano circunstancial y sea un cristiano relacional. El cristiano circunstancial va a depender de la circunstancia de vida para su devoción y servicio a Dios. Pero el cristiano relacional ha entendido que su relación con Cristo no está supeditada ni depende de la circunstancia adversa o positiva que le toque vivir. Fíjese que hay veces que frente a la bendición, sobre todo económica, tendemos a alejarnos de Dios en vez de acercarnos cada vez más en gratitud y dependencia. O por el contrario, cuando muchas veces viene el problema, la dificultad, la vicisitud, lo negativo, aquella situación conflictiva, esa circunstancia adversa, es cuando más debiésemos acercarnos a Él también para pedir fuerza, pero muchas veces cuando más nos queremos alejar o renunciar al llamamiento. Entonces, el apóstol Pablo pone a Dios como testigo, que los amaba desde las tripas, desde las entrañas, a un pueblo el cual también le amaba a él en forma recíproca. Vamos a observar en el tenor del estudio de la carta cómo esta iglesia apoyó a Pablo no solo en sus prisiones, sino también un apoyo económico en lo ministerial. Y esto también provocó un entrañable amor mutuo entre Pablo, que muchas veces siente a la iglesia como hijos espirituales, pero también Pablo, sin temor a decirlo, se siente como la nodriza que cría o la madre que engendra para parir hijos. Entonces, ahora, fíjese lo segundo clave que va a pedir. Versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ya pide la común unión
ya declara que hay que estar en una plena persuasión y él sabe que Dios hará la obra que el hombre no puede, pero ahora poniendo a Dios como testigo del gran amor que profesa hacia los filipenses, va a pedir a Dios en oración que el amor fraternal abunde en conocimiento exacto y conocimiento general. La palabra ciencia es conocimiento. En otras palabras, en el fundamento del amor que va a propiciar la comunión de la iglesia, ahora el creyente debe también fortalecer su relación con Dios en base al amor fraterno con los hermanos. Y esa relación con Dios profunda es el conocimiento específico, la ciencia a la cual alude Pablo, dado que había una falsa ciencia que estaba penetrando la iglesia, que venía desde el gnosticismo, desde las corrientes filosóficas, que dudan de la existencia de Dios, no tanto como el ateo que la niega, pero que necesita comprobación de esa existencia de Dios. Entonces Pablo les está diciendo, estén persuadidos, plenamente convencidos de que ustedes están en la línea, en el camino, han sido engendrados por el Evangelio y Cristo los guiará de la A a la Z, los va a llevar a buen puerto y puerto final. Pero para eso también necesito y estoy pidiendo que la iglesia tenga comunión, que tenga una actividad plena en el Evangelio en base a una persuasión absoluta, pero también que ahora ese amor abunde para que haya un conocimiento cabal de Dios y un conocimiento general de todas las cosas. Oiga, esa debiese ser la oración exclusiva de los siervos sobre la congregación, sobre todo en pleno siglo XXI, donde hay tanta doctrina falsa, donde hay tanto espíritu de error, donde hay tanta doctrina satánica disfrazada de evangelio, donde hay reformadores que son más que reformados, retorcidos, donde hay falsos mesiánicos que están llevando a la iglesia a judaizar a las raíces hebreas, donde hay un hipercalvinismo que da una falsa seguridad de salvación, donde hay un hiperarminianismo que propicia una sensación de inseguridad en el creyente, y viene un largo etcétera de falsas enseñanzas que están dañando y coartando literalmente la sana libertad bajo la tutela y dirección del Espíritu Santo a una iglesia que debe alumbrar firme, fuerte en tiempos de tinieblas, pero que no está marcando la diferencia. Por eso en el versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor, aprobéis, para que la iglesia tenga un buen discernimiento, para que la iglesia no sea engañada, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Allá decía, perfeccionados hasta el día de Jesucristo, acá habla del día de Cristo, pero todo apunta a ese momento donde Cristo viene por su iglesia. Y termina diciendo en el versículo 11, en esta primera sección, llenos, nuevamente lo absoluto. Pablo no está pidiendo por algo inicuo o por algo ambiguo, no, era muy claro en su petición, nuevamente en lo absoluto, llenos, pleró, totalmente imbuidos y totalmente revestidos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios, frutos de justicia, buenas obras que de antemano Dios preparó para que anduviésemos en ella, le escribe Pablo tanto a los hermanos de Éfeso también como en su momento a Timoteo. Entonces vamos haciendo una conclusión de los puntos de la oración del apóstol Pablo hacia los creyentes de Filipo después de esta presentación en el capítulo 1. Lo primero que Pablo pide, la común unión de la iglesia, un evangelio activo en base a una persuasión absoluta de que Dios está en el asunto. Después les presenta un amor que nace desde las entrañas, que ha sido recíproco con ellos, y les muestra y les dice que deben, a través de la oración, donde pone a Dios como testigo, que pide que ellos tengan un conocimiento exacto, más profundo de Dios, para que les ayude, como quinto punto, a tener un conocimiento general de las cosas. Como sexto punto, para que ellos aprueben lo mejor, para que ellos tengan esa vida genuina espiritual con Dios, para que entiendan que no debemos ser circunstanciales, sino cristianos maduros.
para que sean realmente sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. ¿Y cómo se logra esto? En base a un verdadero fruto de justicia. En otras palabras, una santidad real, no una santidad ficticia. Entonces la oración del apóstol Pablo se centra en estos 7 principios. 7 principios. Principio de comunión, principio de persuasión, el principio del amor, el principio del conocimiento, el principio de un arrepentimiento genuino y el principio de una obra correcta, real, de relación con Dios, que se traduce en una santidad activa y no pasiva. Por ende, y por lo tanto, amada Iglesia del Señor, estos principios que el apóstol ora por la iglesia de Filipo debiesen ser los principios espirituales que los siervos de Dios y ministros de Dios en la iglesia del siglo XXI debiese pedir a Dios en oración por la hermandad. Pero los hermanos debiesen crecer en el conocimiento relacional con Dios para que lleguemos a ese evangelio práctico que trasciende la circunstancia, la situación y que propicia y propende hacia una iglesia que ilumine en tiempos de tinieblas. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna lead me out.